Primero se debe de medir en el motor DC la resistencia de armadura. Luego se debe medir la resistencia de campo paralelo. Valores 196.2 ohms. Luego se mide la resistencia de campo serie. Valores 2.9 ohms. Ahora se debe medir el rango de las resistencias de arranque entre los terminales R13, R14 y R15 y R16. El valor mínimo es de 4.9 ohmios y el valor máximo es de 22.2 ohmios. Luego se mide el valor del reóstato de campo usando el Fluke 115 como ohmmetro. El valor mínimo es de 4.7 ohmios. El valor máximo es de 305.2 ohmios. Con el Fluke 337 se debe medir el voltaje de operación y el voltaje de reposición de los relés de fuerza contra electromotriz CA1 y CA2. Para el efecto se debe incrementar lentamente el voltaje de ese variable hasta conseguir la operación de los relés de fuerza contra electromotriz. El voltaje de operación del relé de fuerza contra electromotriz CA1 está alrededor de 80 voltios. Ahora se debe reducir el voltaje lentamente hasta conseguir la reposición. El voltaje de reposición está alrededor de los 35 voltios. Con el Fluke 115 se debe medir la corriente mínima de operación y la corriente de reposición del relé de falla de campo FL, para lo cual el relé de falla de campo debe estar en serie con la resistencia de campo shunt y el reóstato de campo. Se debe tener el reóstato de campo a su límite máximo. Se debe alimentar el circuito con 125 voltios de corriente directa y reducir el valor del reóstato hasta que FL opere, y esta será la corriente mínima de operación. La corriente de operación es 298 miliamperios. Una vez realizado el circuito de fuerza y control para el arranque directo a tensión nominal, primero se debe ajustar el voltaje de la fuente a 125 voltios de corriente directa. Y esto se lo puede verificar en el Fluke 337. La resistencia externa de campo shunt debe ser ajustada en un valor de manera tal que el voltaje aplicado al campo shunt haga circular una corriente de campo nominal de 0.5 amperios o un valor cercano a este. Se da arranque directo al motor shunt a tensión nominal y se mide la corriente de arranque directo de la armadura versus el tiempo de la aceleración del motor. Con el amperímetro de gancho Fluke 337 se mide la corriente de operación, la cual es 0.7 amperios DC. Una vez cableado el circuito de fuerza y control de arranque de motor DC a tensión reducida por relés de fuerza contra electromotriz, se mantiene la fuente a 125 voltios de corriente directa y corriente de campo de 0.5 amperios. Se ajustan las resistencias de arranque en serie con el inducido en 10 ohmios cada una y se ajusta la escala de tiempo y corriente del Fluke 43B y se da arranque al motor.
Se mide la corriente de operación con el Fluke 337. La corriente de operación es de 0.2 amperios. Una vez cableado el circuito de fuerza y control para el arranque a tensión reducida por relés de tiempo definido, se ajusta las resistencias de arranque en serie con el inducido en su máximo valor y se ajusta la escala de corriente en el Fluke 43B. Luego se procede a arrancar el motor. Se mide la corriente de operación con el Fluke 337. La corriente de operación es 0.6 amperios.